Existía un rey llamado el rey Joacim, que era rey de Judá. Cuando Babilonia se levanta a tomar Judá, este hombre no es llevado cautivo de inmediato, sino que se le obliga a tributar al imperio babilónico. Luego, él, en vez de quedarse así quieto, se asocia a Egipto y se levanta en contra de Babilonia y termina muerto. Luego viene el rey Joaquín, que es su sucesor, cuyo nombre significa Jehová confirma. El rey Joaquín tenía 18 años cuando empezó a gobernar y solamente pudo reinar por 3 meses y 10 días porque ya Nabucodonosor se levanta y hace sitio en Judá y los lleva todos presos a Babilonia, tanto a Joaquín como a su reina madre, y destruyen, rompen todos los utensilios del templo. El rey Joaquín dura 37 años preso en Babilonia. Ustedes se imaginan, 37 años presos. Y asimismo tenemos nosotros, muchos de nosotros, muchos años presos del sistema babilónico y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pensamientos, actitudes, forman parte del sistema babilónico, y estos pensamientos, estas actitudes, estas palabras rompen lo de Dios en nuestras vidas, deshacen, desbaratan las cosas que Dios ha instaurado, ha edificado en nosotros, los tesoros de Dios en nuestras vidas. Dios nos ha llamado por Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario, a tener libertad, a ser libres por encima de toda circunstancia. Pero porque estamos presos en Babilonia, no podemos disfrutar de esta libertad, sino que estamos presos de nosotros mismos. El libro del profeta Jeremías, en el capítulo 51, verso 24, dice: y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión, delante de vuestros ojos, dice Jehová. El sistema babilónico nos ha hecho gran mal, mucho daño nos ha hecho. Jeremías 50:33 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El sistema babilónico, una vez entramos allí, no nos quiere soltar, nos quiere tener retenidos, y nosotros mismos, se nos levanta en nosotros unas actitudes que no queremos soltar, que no queremos cambiarlas, que nos resistimos a ser diferentes. Los babilonios adoraban a un dios llamado el dios Marduk. Este dios trajo mucha confusión en medio de ellos, porque el dios Marduk quería ser exactamente lo que es nuestro Dios Elohim, el Dios verdadero, nuestro creador y sustentador. Ellos decían que el Dios Marduk los había creado, que su destino estaba en manos de este Dios Marduk, que era su libertador, que era su protector. O sea, todas las características de nuestro Dios, del Dios verdadero, se la atribuían a este Dios Marduk. Entonces, como vemos, desde ahí empieza la confusión en medio de los babilonios. La hechicería, el ocultismo, la homosexualidad, el crimen, la violencia, eran situaciones comunes en medio de Babilonia, justo como pasa en este tiempo. Pero hay características que tratan de nuestra alma, características específicas que son parte de este sistema babilónico y nos corresponden a nosotros en el día de hoy. Más adelante vamos a entender de dónde nosotros heredamos estas características. La primera característica es el orgullo o la soberbia, porque son sinónimos. Cuando hablamos de orgullo y de soberbia, estamos hablando de inmodestia, según el diccionario Espasa Calpe, de arrogancia, de vanidad, de impertinencia,
de endiosamiento. Y esto es lo primero que yo quiero que entendamos, esta verdad. Cuando nosotros hablamos de soberbia, estamos pensando de una persona que se cree ser como Dios, aunque no lo diga. Porque tú le dices a una gente, ¿cómo yo voy a creer como Dios? Jamás, imposible. Pero sin embargo, sus actitudes no invariables, sino que permanentes en el criterio, pues sencillamente indican que la persona se cree infalible como lo es Dios. La palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 11, verso 4, dice lo siguiente. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Babilonia surge de las ruinas de Babel. Babel fue una torre que Nimrod decidió levantar con el objetivo, óigame bien, de llegar al cielo. Ellos entendían que llegarían al cielo. Y ahí fue que el Señor confundió las lenguas y los esparció. En este momento vemos reflejado la motivación de este hombre Nimrod de levantar esta torre, llegar al cielo, orgullo, soberbia, llegar a ser como Dios. Y vemos que esto fue exactamente el pecado del diablo. Vemos en Isaías 14, verso 12, cómo nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Qué quería el diablo? Ser como el Altísimo. Llegar a ser como Él. Entonces, la soberbia nos hace creer que nosotros somos más altos que los demás y que realmente vamos a llegar a ser como Dios. Siempre la razón es nuestra, siempre la creencia correcta es la que nos corresponde. Hay manifestaciones de la soberbia, pero muchas veces la soberbia es imperceptible. Muchas veces no nos damos cuenta cuando somos soberbios y es una cosa que tenemos que todos vigilárnosla, porque la soberbia nos sale en algún momento a todos y ustedes se van a dar cuenta cuando lo analicemos más ahora. En cualquier momento somos soberbios, en cualquier momento. Por eso cuando nosotros oramos tenemos que decirle, Señor, líbrame del orgullo, Señor, líbrame de la soberbia, que yo tenga un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, porque eso está en la naturaleza caída del hombre, porque eso es lo que quiere el diablo, que seamos como él, que seamos soberbios, que nos levantemos los unos contra los otros y que nos levantemos en contra de Dios. El propósito principal de la persona soberbia o de la soberbia en sí es hacernos sentir independientes. Yo no dependo de nadie, yo no tengo que obedecer a nadie, yo no tengo que llevarme de nadie, yo soy yo. Ese es el principal enfoque de la persona soberbia. Tiene autosuficiencia, se cree que todo lo puede hacer sola, que no necesita de nadie. Y solamente, sobre todo esto, no tanto en gente cristiana, sino más bien gente que no conoce al Señor, se acerca a otros para recibir un beneficio. Si tú ves una gente, fulana se está acercando a fulano, algo quiere. ¿Ustedes han oído eso? Eso es porque algo quiere. Entonces eso significa soberbia, de no entender que va a recibir un beneficio de tal persona, ni se acerca. No necesitan a nadie. No solamente la persona soberbia busca autoexaltación, porque a los soberbios le gusta que lo exalten y él mismo se exalta. Como dice la palabra de Dios en Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu, porque eso es lo duro. Cada vez que una persona es soberbia, olvídate que va a tener la caída. Porque es que Dios es Dios. Y dice la palabra que Dios resiste a los soberbios, no soporta a la persona
soberbia. El soberbio siente una fuerza que lo empuja a tener poder. El soberbio quiere tener control, el soberbio quiere tener poder, quiere ser reconocido, no puede sentirse rechazado, sino que tiene que sentirse aupado en su vanagloria, personas que le exalten su ego. Y cuando se siente rechazado, la persona que es soberbia se esconde y pone una muralla con las personas que él siente que no le aupan, que no le alimentan su ego. Demanda reconocimiento. Proverbios 28-25 dice: el altivo de ánimo suscita contienda. La persona que es altiva, que es soberbia, cuando está en una discusión de un tema con otra persona, quiere imponer su posición. Y como impone su posición y no cede a entender lo que la otra persona le está diciendo, suscita contiendas. Porque entonces viene el pleito, viene la división y viene el problema. Si no se le reconocen los méritos a la persona soberbia, entonces se vuelve tosca con esa persona que ella o él entiende que tiene que reconocerle sus méritos. Volverse tosca, sabemos lo que es, ¿verdad? Poco amable, etc. Proverbios 21-24 dice: escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Esta es la parte que nos indica que la persona soberbia degrada, menosprecia a los demás, porque sencillamente no le alimentan su ego. Como no le alimentan, entonces menosprecia. La persona soberbia se le siente al hablar, como habla, se percibe esa soberbia, esa altivez, ese orgullo. Dice Proverbios 14:3, en la boca del necio está la vara de la soberbia. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, dice Proverbios 18:21. Y todos lo sabemos, lo que sale de nuestra boca o da vida o da muerte. La persona soberbia regularmente, cuando está activado ese espíritu, porque sabemos que son espíritus, ¿verdad? Entonces, cuando está activado ese espíritu, pues la persona, cuando habla, da muerte. La persona soberbia busca lugares de honor, busca honra, pero lamentablemente va a recibir deshonra. El soberbio quiere ser honrado, pero porque lo dice Dios, en algún momento determinado de su vida va a recibir la deshonra. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. En el cuerpo de Cristo, nosotros también tenemos soberbia, porque es el mismo corazón. ¿Cuál es la diferencia? Que en el cuerpo de Cristo ya no somos lo que éramos, sino que somos nuevas criaturas y todas las cosas son hechas nuevas. Pero tú y yo sabemos que hay áreas en nuestra vida que no le hemos permitido al Espíritu Santo entrar, que no han sido transformadas, que no han sido cambiadas. Entonces, puede haber soberbia dentro del cuerpo de Cristo y hay soberbia dentro del cuerpo de Cristo. Como les dije al principio, nos es necesario revisarnos el corazón cada día en contra de ese espíritu de orgullo, de soberbia, de altivez, porque a todos nos sale en cualquier momento. Eso es así. Pero cuando nosotros dejamos que eso nos salga constantemente o nos levantamos en un estado normal de costumbre en el ejercicio de la soberbia, pues entonces vamos a poner una pared entre nosotros y Dios y definitivamente vamos a tener relaciones interpersonales dañadas. Las personas soberbias quieren adquirir mucho conocimiento, pero quieren adquirir conocimiento ¿para qué? Para sentirse superiores, exacto, superiores a los demás. Adquirir conocimiento para saber que saben más que los otros, valga la redundancia, que tienen mayor conocimiento que los demás. Entonces eso le engrandece su ego, le engrandece su asunto, ¿verdad? También quieren llegar a tener posiciones, sirven en todo en la iglesia y están allí, están aquí, pero con la motivación incorrecta. ¿Para qué? Para que lo alaben, para que lo exalten y digan, wow, está en toda, mira qué bien hace esto, mira qué bien hace lo otro. Por eso nosotros siempre tenemos que revisarnos la motivación del corazón cuando servimos en la casa de Dios. Porque el día de que estemos en el tribunal de Cristo,
Ahí saldrá todo a la luz, todas nuestras obras, las buenas y las malas. Y claro, no para condenación, sino para nosotros recibir los galardones que Dios nos tiene reservado. Pero eso va a salir a la luz. ¿Cuál ha sido tu motivación? ¿Qué te impulsa? ¿Qué te empuja a hacer las cosas de Dios? La palabra de Dios en 1 Corintios 8:1 dice que el conocimiento envanece. El conocimiento hace a la persona arrogante. Pero sin embargo, el amor edifica. Romanos 12:3 dice, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Nosotros tenemos que pensar de nosotros mismos con cordura, con un equilibrio, vernos como Dios nos ve, no como yo quiero verme. Y ser como Dios quiere que nosotros seamos, no ser como mi carne quiere que yo sea. El apóstol Pablo, tenemos en él un ejemplo vívido de lo que es morir a la soberbia. Porque este hombre, como hemos hablado en otras ocasiones, era un hombre con un conocimiento como nadie. Fariseo de fariseos, enseñado por Gamaliel, maestro de maestros. Y él dijo, lo di todo por basura. Por basura dio Pablo todas las cosas. Y eso está registrado en Filipenses 3:8. Eso tenemos que hacer nosotros. Todo darlo por basura. Con tal de que Cristo Jesús se glorifique en nuestras vidas. Sabemos que del corazón salen todas las cosas malas. La soberbia sale del corazón del hombre. La soberbia sale de tu corazón, sale de mi corazón. Proverbios 13:10 dice que el que no es soberbio acepta el consejo. Una persona que no acepta consejo, cuando el Señor dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, es una persona que está actuando en soberbia, porque quiere hacer lo que quiere y como quiere. Entonces le aconsejan y no recibe ni acepta el consejo. Eso está registrado en Proverbios 13:10, que dice así: por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. O sea que aquella persona que no recibe consejo por su soberbia no está actuando con sabiduría, porque el que sí recibe el consejo en humildad, entonces ese sí es sabio, es una persona sabia. Jeremías 51:53 dice: aunque Babilonia ascienda a los cielos y aunque fortifique en lo alto su baluarte, de mi parte llegarán destructores a ella, declara el Señor. Tu soberbia puede llevarte lo más alto que tú quieras. Puedes sentirte lo más alto, pero Dios tiene un propósito contigo. Dios te va a destruir esa soberbia. La va a destruir en tu vida. Entonces es mejor que uno vaya con anestesia y uno vaya, Señor, quítame la soberbia, Padre, yo aborrezco la soberbia, cámbiame, a que uno se mantenga en la posición de soberbia y tenga a Dios que permitirnos pasar por pruebas difíciles para que esa soberbia salga. Porque, amados, Dios tiene propósito con tu vida. Y si tiene propósito con tu vida, no te va a dejar hasta que no haya hecho contigo lo que Él dijo que haría. Y para Él hacer contigo lo que dijo que haría, tiene que quitarte lo que no es. Y te va a permitir cosas duras. Porque tú no le estás dejando opción. No le estamos dejando opción al Señor. Daniel 4, y vamos a concentrarnos, que es bastante larga esta porción. Vamos a llevar el hilo de la historia para que entendamos hasta dónde puede llegar la soberbia. 4:18. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, he tenido, y tú, Belsasar, dime su interpretación, ya que ninguno de los sabios de mi reino ha podido darme a conocer su interpretación. Pero tú puedes, porque el espíritu de los dioses santos está en ti. Entonces Daniel, a quien llamaban Belsasar, se quedó atónito por un momento y le turbaron sus pensamientos. El rey habló y dijo: Belsasar, no dejes que el sueño ni su interpretación te turben. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, sea el sueño para los que te odian y su interpretación para tus adversarios.
El árbol que viste, que se hizo fuerte y corpulento, cuya copa llegaba hasta el cielo y que era visible en toda la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimentos para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Eres tú, oh Rey, que te has hecho grande y fuerte, y tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto al vigilante, al santo que el rey vio, que descendía del cielo y decía: derribad el árbol y destruidlo, pero dejad el tocón con sus raíces en la tierra, con ataduras de hierro y bronce en la hierba del campo, y que se empape en el rocío del cielo, y que comparta con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, y te darán hierba para comer como el ganado, y serás empapado con el rocío del cielo. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. Y en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, tu reino te será afirmado después que reconozcas que es el cielo el que gobierna. Por tanto, oh Rey, que mi consejo te sea grato. Pon fin a tus pecados, haciendo justicia, y a tus iniquidades, mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada tu prosperidad. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, paseándose por la azotea del palacio de Babilonia, el rey reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real? Oigan eso. Con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Dame un segundo. Ahí está reflejado lo que es la soberbia. O sea, totalmente, claramente. O sea, él está diciendo, Babilonia era un gran imperio con un poder tremendo, con un poder económico increíble. ¿Y qué dice él? Que la edificó él con la fuerza de su poder, oigan bien, y para gloria de su majestad. O sea, para honrarlo a él, para alabarlo a él, para darle a él el crédito de lo que él había hecho, de la grandeza que él había construido. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando una voz vino del cielo: Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado, y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como el ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas, y sus uñas como las de las aves. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? En ese momento recobré mi razón, y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia.
Y Dios es tan bueno, que miren lo que dice, o sea, mayor grandeza le fue añadida después que se humilló. Cuando nosotros nos humillamos, Dios nos coloca en una mayor honra. Cuando nos humillamos de corazón, cuando nos humillamos de verdad, Dios va a humillar a los que andan en soberbia. Vamos a evitar que esto no suceda y vamos nosotros mismos a arrepentirnos. Lo contrario de la soberbia es la humildad. Humildad es reconocer nuestras limitaciones. Humildad es saber muy bien que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Humildad es saber que nosotros no somos nada delante de Dios y que cuando tenemos un hermano de frente es un hijo de Dios igual que yo y que a él yo debo honrarlo como si fuera Dios mismo. Dios quiere que nos amemos, que nos respetemos, que nos honremos. Y para esto necesitamos ser humildes. Si no somos humildes, nos vamos a dañar unos con otros. Y Dios, que todo lo ve, tarde o temprano va a humillarnos a nosotros. Porque Él no nos va a dejar hasta que no haya hecho lo que dijo que haría en nuestras vidas. La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versos 28 y 30, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. Cuando nosotros tenemos humildad y somos personas mansas, que no andamos en iras ni en contienda, no somos soberbios ni orgullosos, entonces nuestra alma tiene descanso. Porque de lo contrario vamos a estar en una lucha constante de querer posicionarnos por encima de los demás, de querer ejercer nuestra voluntad, de no ceder ante la opinión de otro, de no recibir el consejo, de ser alimentados en nuestro ego. Y no vamos a tener paz. Vamos a estar en ansiedad, nos vamos a sentir cansados y trabajados. Por eso el Señor dice: vengan a mí porque yo los voy a hacer descansar. Porque el yugo del Señor es fácil. Cuando nosotros estamos trabajando en el reino, en mansedumbre, en humildad, vamos a llevar la carga fácil, ligera, porque el mismo Señor lo ha dicho de su boca. No es una opinión particular, es palabra de Dios. Y vamos a recibirla hoy en el nombre de Cristo. El Salmo 138:6 dice: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Si nosotros queremos ser escuchados por nuestro Dios, atendidos en nuestra necesidad por Él, vamos a ser humildes, porque Él tiene de lejos. ¿Ustedes se imaginan que Dios te tenga de lejos? Porque eres soberbia, porque eres orgulloso, porque eres altivo. Estamos claros, ¿verdad? En este punto. El proceso es de que si yo he sido soberbio, orgulloso, entonces me arrepiento, vengo delante de Dios con un corazón contrito y humillado, me humillo en la presencia de Dios. Dios me limpia y me levanta y me posiciona en mayor honra que la que yo tenía, como pasó con Nabucodonosor. Y ese tipifica la mayor de las soberbias, después de la del diablo. Otra característica de estar gobernado bajo el espíritu babilónico es la rebelión, la propia opinión y el humanismo. Esto va junto, estas tres porciones. Jeremías 52, verso 13 al 17 dice: y quemó la casa del Señor, la casa del rey, todas las casas de Jerusalén. Prendió fuego a toda casa grande, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó todas las murallas alrededor de Jerusalén. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia,
Llevó al desierto a algunos de los más pobres del pueblo, al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de los artesanos. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, dejó a algunos de los más pobres de la tierra para que fueran viñadores y labradores. Y los caldeos rompieron en pedazos las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, también las basas y el mar de bronce que estaban en la casa del Señor, y llevaron todo su bronce a Babilonia. Esto fue una rebelión en contra del Señor. Cuando nosotros hablamos de rebelión, estamos hablando de indisciplina, de desobediencia, de indomabilidad, de levantamiento y de sublevación. Muchos de nosotros somos rebeldes. Rebeldes en contra de Dios, rebeldes en contra de la autoridad, rebelde, indómitos, no queremos obedecer, queremos hacer lo que nosotros entendemos que hay que hacer y hacerlo en la forma que nosotros entendemos que tenemos que hacerlo. Jeremías 50, 24 dice: te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste, fuiste hallada y aún presa porque provocaste al Señor. Cuando nosotros somos rebeldes, estamos provocando al Señor, como lo hizo Babilonia en la porción que Bienchi acaba de leer, cuando transportó los utensilios, cuando hizo el desastre que hizo, provocó al Señor. Eso mismo hacemos nosotros, provocamos al Señor. La persona que anda en rebeldía empieza a hacer cosas dentro de la casa de Dios que son humanas, por su experiencia, por su conocimiento. Empieza a querer hablar las cosas que salen de su corazón, contaminando a muchas vidas dentro de la casa de Dios. Vemos, por ejemplo, en la construcción de Babel, los ladrillos que usaron vinieron de Egipto, hechos de paja, no consistentes. Eso es el humanismo. La roca viene de diferentes canteras, sin forma, porque Dios no tiene forma específica. Los ladrillos tienen una forma establecida, como el humanismo tiene una forma hecha, un patrón de conducta hecho. Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, amados. En Dios las cosas no son así. Toda nuestra vida en la iglesia y a modo particular tiene que ser guiada por el Espíritu Santo que está en ti. No por lo que ya viviste, no por tu conocimiento, no por lo humano, por lo que tú entiendes que es o por lo que tu carne te dicta que es, sino por lo que el Espíritu Santo te está guiando a hacer. En Babilonia impera la experiencia humana y la opinión de cada quien. ¿Qué tú opinas? Pues vamos a hacer eso, si tú tienes razón, es verdad. Como en el tiempo de los jueces. Y vemos en Jueces 17:6 que dice la palabra de Dios: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay autoridad, cada cual hace lo que bien le parece. Eso es el espíritu babilónico. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y se olvidaron de lo que Dios había dicho, registrado en Deuteronomio 6, del verso 10 al 12. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Querían agradar a Dios, no como el Señor había dicho que había que agradarlo, sino como cada cual entendía que iba a agradar a Dios. Eso forma parte del sistema babilónico. Cuando vemos en este versículo de Deuteronomio que Dios había dicho: no te apartes de lo que yo he dicho, yo que te saqué de la tierra de Egipto, tienes que hacer las cosas como yo he dicho que hay que hacerlas.
Este es el peligro que trae cuando nosotros, como seres humanos que somos emotivos, tenemos sentimientos y dependiendo del temperamento, eso se agudiza más. Entonces nosotros involucramos nuestros sentimientos, involucramos nuestras emociones en las decisiones en Dios y en lo que pasa en la casa de Dios, con los esposos, con los hijos, y eso es peligroso. Nosotros tenemos que ser la iglesia vestida de lino fino, resplandeciente, que anda en acciones justas en tu hogar, acciones justas en tu trabajo, acciones justas en la casa de Dios. ¿Qué son las acciones justas? Aquellas que se producen por lo que la palabra de Dios dice y no por mi sentimiento, mi necesidad o la emoción del momento. Es una práctica que nosotros tenemos, amados, que hacerla cueste lo que nos cueste. Si realmente nosotros queremos ser personas exitosas en esta tierra. Nosotros en la Biblia vemos ejemplos de hombres que se dejaron llevar de la emoción en un momento y cometieron hechos terribles. Lo vemos, por ejemplo, en Jefté. Jefté sacrificó su hija porque hizo un voto. De repente, si me das la victoria, te entrego, Señor, a la primera persona que cruce por esa puerta. Su hija. Y tuvo que permanecer virgen porque él la había ofrecido en holocausto. Dios quería que él hiciera eso. No, eso fue su emoción. Entonces mezcló su emoción en lo que era una decisión. Y eso lo llevó a un fracaso, al sufrimiento y dolor de su hija. Sansón, apartado por Dios para pelear en contra de los filisteos y salvar al pueblo de Israel de los filisteos. Y tenía una orden desde que estaba en el vientre de su madre de no mezclarse con mujeres extranjeras. Ah, no, pero ese era su juego y su placer. Todas las mujeres extranjeras que él quiso tener las tuvo porque se dejaba llevar de su sentimiento, de su deseo, de su emoción y terminó avergonzado. Lo vemos en Barak. Barak, yo no voy a la guerra si Débora no va. Esto es una característica que veremos más adelante de los hombres de este tiempo, hombres como Acab, hombres que no ocupan su lugar, sino que sencillamente quieren que la mujer sea que lo haga todo y que ocupe el lugar de relevancia. Cuando hay espíritu de rebelión, de humanismo, cuando no se están haciendo las cosas como dice la palabra, sino como mi sentimiento y mi emoción me indican, el Espíritu Santo no está en medio. No está. Tenemos que tener mucho cuidado en que todas nuestras relaciones y en la casa de Dios las cosas sean guiadas por el Espíritu de Cristo, porque de lo contrario, si son guiadas por el humanismo, por lo que cada cual entienda, el Espíritu de Dios va a silenciar y no va a hablar ni va a guiar. Entonces, concluimos en que Dios se aparta y nos deja presos del humanismo. El pecado de rebelión definitivamente es un pecado que se levanta en contra de Dios. Aunque lo estemos ejercitando con una persona humana, estamos haciéndolo en contra de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Que abandona a la persona en su propio pecado. Vemos en Romanos 1, 22 al 25, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es lo que hacemos, señores. Cuando nosotros estamos con el humanismo, con nuestra propia opinión, rebelándonos en contra de Dios, estamos cambiando la gloria de Dios, que es incorruptible, por la gloria humana, que es corruptible. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué es lo contrario a la rebeldía, al humanismo? ¿Qué es lo contrario? Pues el acatamiento, la sumisión, la obediencia. Deuteronomio 27:10 dice, obedecerás al Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que te ordeno hoy.
definitivamente para nosotros no ser rebeldes y aceptar las cosas de Dios y olvidarnos de nosotros, someter nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones a la voluntad de Dios y dejar que sea el Espíritu que lo haga, cuesta. Tenemos que tener una intimidad con Dios, tenemos que tener vidas de oración y de obediencia de la palabra para que esto fluya de nuestras vidas.